Un cordial saludo para todos los estudiantes de los grados 10.1 y 10.2. En esta semana vamos a hablar y estudiar un poco sobre la forma como hablan las personas que les gusta estudiar o trabajar con programación. La programación es prácticamente el trabajo que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante, pero con un asistente de programación. Pero resulta interesante saber cuando los programadores hablan entre ellos qué tipo de palabras, qué tipo de expresiones y cuál es el léxico que más utilizan ellos. Para empezar, vamos a estudiar los APK. De eso se trata la actividad de esta semana. Es necesario que lean con detenimiento las instrucciones escritas en Classroom. Como se pueden dar cuenta en la actividad, yo les doy 4 sitios web para poder desarrollar la actividad. Usted debe explorar cada sitio web y buscar en él la parte interesante del tema que se propone en las instrucciones, y lo que debe encontrar también es lo que necesita para diligenciar la tabla que es la que me va a enviar como respuesta. Acá está el título de cada sitio web, el nombre, y en cada uno usted va a decirme de los APK la definición que aparece en cada uno, tal cual. Por favor, no seleccione copia y pegue, escríbalo. Busque en cada uno las instrucciones sobre cómo se descarga. Cuando lea la definición se va a dar cuenta que es necesario descargarlo. En cada uno debe explicar cómo se instala y cómo se publica. Entonces, buscar en cada uno puede ser que encuentren la misma información en todos. Sin embargo, cada una tiene pequeños detalles que la hace diferente o que la amplía o la mejora en comparación con las otras. En términos generales, los APK se pueden descargar. Después de descargarlos, se permiten instalar, y como es posible descargarlos e instalarlos, también hay algo que hay que hacer para cuando uno lo quiere publicar. Recuerde, publicar es para que la gente o el público tenga acceso a esto. Instalar es para que quede localizado en mi equipo, y descargarlo es para poder tener el elemento programado que me permite hacer los dos anteriores. Buscando en la internet he encontrado en el léxico propio de los programadores una tablita muy interesante respecto a lo que dicen con sus palabras y lo que realmente quieren decir. Ustedes dirán por qué es importante esto, porque en ocasiones cuando escuchamos sus tutoriales o cuando nosotros escuchamos a alguien que nos explica, es muy probable que se refiera a nosotros con algún tipo de estas frases, y es bueno que nosotros sepamos qué quieren decir. No estoy diciendo que sea general y que todo el mundo lo hace, pero sí le quiero contar que es muy importante para hacerlo. Por ejemplo, cuando ellos dicen apaño terrible quiere decir que no ha escrito. Solución temporal, apaño terrible que he escrito. El programa rompe, tu código está lleno de bugs. Bugs son errores, por ejemplo, en términos generales de programación. El programa tiene algunas pegas, el código que ha escrito tiene bugs. Entonces, mire, verá lo que puede encontrar. Si él dice confuso, el código de otra persona no está comentado. Autodocumentado, mi código se entiende perfectamente, no necesita comentarios. Entonces, los invito a mirar en esta página la posibilidad de saber, como por curiosidad, cuando ellos hablan de alguna parte. Por ejemplo, esto es muy típico en ellos, ¿no? Que ellos digan es una solución sencilla, funciona y lo entiendo, pero uno dice en ocasiones, ellos dicen que es sencillo y yo no le entiendo nada. Pero cuando ellos dicen es una solución sencilla, quiere decir que funciona y lo entiendo, no quiere decir que sea fácil. Implementación no óptima es el peor error jamás infligido a la humanidad, es más o menos lo que ellos dicen. Código heredado, funciona pero nadie sabe cómo. Es cuando dice listo, como que se lo encontraron pero no entiendan por qué funciona.
es mejor que Emacs. La oficina está muy tranquila, empecemos una guerra de troleo, que bueno, ustedes ya conocen lo de la palabra troleo. Y como esto, digamos que sería bueno que le pegaran una leidita en este sitio web que estoy hablando sobre una especie de lenguaje propio del programador. Estoy hablando de este sitio web Compus MVT. En este otro sitio web de Cintus aparecen 32 términos de desarrollo web, esto es para los programadores web, que todo programador debe conocer, es decir, deben trabajar. Entonces acá están los, por ejemplo, la AAA, que dentro de la industria del software de seguridad es un tipo de protocolo, la palabra protocolo hay que estudiarla, que ofrece los servicios de autenticación, autorización y administración. Entonces, en cierta manera quiere decir que lo que usted ha escrito, el protocolo que ha desarrollado, ha escrito, entonces cumple con estos tres requisitos. Ajax es una técnica utilizada para enviar o recibir información del servidor sin tener que recargar la página. Su mayor uso se da en las bibliotecas. Entonces, Angular, JS, Apache. El Apache, pues sabemos todos que es un servidor, el más usado para hospedar sitios web. La API, que es una interfaz recuerde que se refiere a lo que usted ve en el computador, la forma como el computador se comunica con usted, que permite conectar aplicaciones en diferentes servicios u otras aplicaciones. Aplicación, usted ya sabe que se refiere a un software que tiene un propósito específico. Base de datos, muy reconocida, que es un conjunto de datos, direcciones, productos, ubicaciones, todos los datos que consiga, organizados en un tipo de estructura que le permite consultarlos, por lo general, como si los hubiera colocado en una hoja de cálculo de Excel, por ejemplo. Biblioteca, que es un conjunto de funciones, recursos y demás elementos que facilitan la programación. Bug, que de lo que ya les había dicho, que son errores o defectos del programa. Código abierto, que es una tendencia en la que el código de software es público, cualquiera lo puede utilizar, compartirlo, modificarlo, siempre y cuando lo que lo modifique sea lo que también sepa que también va a ser público. Cookies, que una palabra muy reconocida, sabemos que es un fragmento de información de una aplicación web que guarda en el navegador del usuario para recordar la identidad y las preferencias que esta persona tiene, y le permite que los sitios web identifiquen en su próxima visita algo de eso. Ahorita pues es muy usado. La CSS, Calvin Style Sheet, es un lenguaje que le permite definir el estilo visual de una página web. La dirección IP, que es como la dirección de la casa, pero en este caso en la red. El DNS, que es un servidor próximo. El dominio, que se refiere a donde lo tiene hospedado. Y bueno, el FTP, que es un protocolo que permite subir o descargar archivos a un servidor web. No siempre se puede colocar, yo puedo subir y bajar algo a la red, pero a un servidor web me toca respetar algunos protocolos, es decir, algunos pasos. El hosting, que es la infraestructura tecnológica necesaria que usted necesita para alojar su sitio web, es decir, dónde va a quedar. HTML, que ya lo estudiamos sobre un lenguaje de programación, y HTTP, que es el protocolo más usado para escribir en la internet. Java, que es un lenguaje de programación. JavaScript, que es interpretado, digamos que en una forma más general de interacción. Estos son como que la biblioteca para poder trabajar en JavaScript. Estos son otros tipos de lenguajes de programación. Lenguaje etiquetado, que es una manera de codificar un documento para agregarle estilo. Lenguaje de programación, que se refiere a todos los códigos que se requieren para poder hablar, símbolos y todo eso. Linux, que es un sistema operativo abierto, de código abierto. PHP, que es un lenguaje de programación que utiliza principalmente para los sitios web, como el HTML, por ejemplo. Protocolo, que es la palabra que les había anunciado al principio de esta página web, que se refiere a la manera o el lenguaje con el cual se comunican las máquinas, es decir, no son las palabras que nosotros tenemos, sino cómo debemos escribir en un computador para que la máquina me entienda, pero no solo esta máquina, sino cualquier máquina.
Ruby, que es un lenguaje de programación multipropósito, es decir, que no es solo para la web, sino para otros. Servidor, que es un computador que presta algún tipo de servicio para trabajar, entonces es en el que se van a descargar y guardar muchas cosas para apoyar y respaldar lo que se tiene en la web. SQL, Structured Query Language, que es el lenguaje que se utiliza para hacer consultas en las bases de datos. XML, que es un lenguaje etiquetado que permite definir cualquier tipo de estructura de datos que usted desee. Y pues estos son, digamos que según esta página, varios de las palabras que más se utilizan en el lenguaje de programación. Cuando usted esté programando, cuando esté estudiando, cuando usted esté escuchando tutoriales, es muy posible que le salgan estas palabras y es bueno que usted trate de averiguarles el sentido que tienen para los programadores con el objeto de que entienda exactamente qué es lo que quiere hacer. Algunos conceptos básicos que debe saber todo programador antes de iniciar a estudiar, o que tal vez sea la primera clase que reciba. Recuerde que esta no es una clase de programación en esta materia, sino que vamos a dar algunos tips. Está en tipos de datos. Algunos lenguajes de programación tienen más tipos de datos que otros, pero en general todos incluyen al menos los siguientes: caracteres, char, cadenas de caracteres, string, enteros, integer, decimales, decimal o float, y booleanos, true y false. Por ejemplo, en este dice hola mundo, este escribe 34, debajo 23.45, false. En Ruby, que es otro lenguaje de programación, también se escribe prácticamente lo mismo. Se utiliza casi siempre los mismos, ¿no?, que se están haciendo en todas partes, en todos los programas, aunque en ocasiones de forma diferente, pero significan lo mismo en este caso. En este caso, hola mundo serían los caracteres, o sea, el char, la cadena sería 34, el entero sería 23, el decimal 45 y los booleanos serían false, en este caso, como en Ruby. Las variables permiten almacenar algunos datos temporalmente. En este caso, por ejemplo, hola mundo, como una primer variable, var sería la palabra, para cada vez que la vuelva a utilizar no tenga que escribir otra vez todo hola. En el control de flujo, ellos utilizan mucho algo que llama un mecanismo para tomar decisiones o control de flujo, es decir, que usted le permite decir qué es lo que va a suceder, y si pasa, por ejemplo, que sea más de 15 puntos, le salga a usted felicitaciones, y si no, entonces que le coloque muy regular. Y eso prácticamente funciona el if, que es el sí, o el entonces, ¿no? Por si no tal cosa, entonces salga esta otra. Se utiliza mucho acá en este caso, le debe colocar en para decir que finalice, y si no, queda el extremo abierto, que puede ser utilizado por otro código sin darse cuenta si quiere. Y los ciclos de la misma manera. Estructuras de datos, estos son partes, pueden buscar acá ampliaciones y las funciones que tienen en cada uno. Acá prácticamente trabajan en dos lenguajes de programación. Esta semana entonces esta clase tiene por objetivo dedicarnos a estudiar en sí una palabra especial, que son los APK, ya la van a estudiar, y a invitarlos a que se introduzcan un poco a lo que debe saber un poco el programador, las palabras que ellos usan, las palabras propias, el léxico propio de programación, de los lenguajes de programación, en diferentes páginas, por ejemplo como en esta, que habla sobre 7 conceptos claves que debe tener, que son algunos de los que ya hemos hablado, pero también hablan de otros, y de esta página de Zaptaka, que también tiene muchas opciones importantes y válidas para lo que nosotros necesitamos hacer. Y les recuerdo que las actividades se siguen venciendo los viernes. Van a aparecer nuevas actividades, como si llegaran 2 actividades por semana, pero tiene solo un objetivo: que usted avance al ritmo que quiera, con la intención de terminar de aquí al 15 de noviembre. Si usted no puede hacer sino una semanal, pues haga una por semana, pero aquellos que quieran ir adelantando para terminar antes y definir esta materia prácticamente al 15 de noviembre, les voy a dar la oportunidad publicando varias actividades. Simplemente usted dedíquese a hacer en orden, una por una, si quiere desarrollar de aquí al 11 de diciembre, y si quiere que terminar de aquí al 15, pues vaya adelantando las que más pueda.
Que tengan una feliz semana.